Yo fui el primer sí que recibió Luis Díaz en Junior en la veeduría, fui yo. Y yo le dije, sí, flaco, tú no has comido nunca en tu vida, porque tenía casi 18 años y el peso de un niño como de 12 o 13 años. Era raquítico, era una cosa impresionante, pero nadie le quitaba el balón. Gracias a Dios que había un humanista como Henry Peralta en ese momento en Bomboná, y no a alguien que, de estos que sabe mucho y dejan desperdiciar el talento, porque si lo ven, que, no tiene, que el peso no es el indicado, si lo ven que a esa edad era cuando ya todo el mundo está saliendo de divisiones menores, apenas él iba llegando casi con 18 años. Esa es la historia de Luis Díaz, pero también llegó a buenas manos porque ahí lo recibió el profe Melquisede Navarro. Juan Carlos Cantillo estuvo siempre ahí ayudándome en esta peduría, y así empezó la historia de Luis Díaz en Junior. No le dieron nada, ni cazahogar, nada. Yo le dije, flaco, tranquilo, que ellos cuando vean quién eres tú, se van a rendir a tus pies. Pero Y el flaco, cuéntenos más detalladamente, o sea, ¿cómo fue esa llegada? O sea, ¿él llegó porque alguien lo recomendó o vino a probarse? ¿Cómo fue y cómo lo recibe usted? ¿Cómo fue el primer contacto? cuando yo llego, de hecho, en la historia, la primera persona en la historia de Junior que tiene el cargo de cazatalentos es Henry Peralta. Entonces yo empecé a montar, todos querían que yo hiciera lo que hacía Garizábalo en el Cali, pero yo monté el estilo de Henry Peralta. Hice un plan decenal, mi esposa se ríe porque ella dice que yo era metiendo cuentos para garantizarme 10 años de trabajo. Y yo dije, no, este es un plan a 10 años en la detección del talento, que dentro de 10 años es que va a florecer. Ronald, y empezamos a implementar. Jimmy Char fue la persona que me llevó a Junior, creyó en mí, me respaldó tremendamente, porque para yo poder competir con los del Cali había que cambiar las canchas. Por eso las canchas que eran de arena de Bomboná, que Bomboná era feo, se cambió, hasta el restaurante se instaló. Eso no fue fácil. Esos fueron los chars del béisbol que empezaron a invertir, y, y se transformó eso. Eh, yo dije que había que abrirle las puertas de Junior. Junior era muy cerrado. Había que abrirle las puertas a todo mundo, abrir convocatorias para todo mundo. No, porque me decían, no, es que vaya y mire la selección Atlántico y de ahí usted lo saca. No, eso no es así. Porque yo decía, en algún pueblo hay un chico que no ha tenido la oportunidad, y si Junior abre las puertas, ahí va a estar esa oportunidad. Francisco Sánchez, que hoy es presidente de la liga, estaba iniciándose como en la parte administrativa del Barranquilla, me respaldó muchísimo, a tal punto que abrimos la convocatoria y usamos la casa donde estaba el Barranquilla, frente al diario La Libertad. ¿Te acuerdas? Donde estaba en esa oficina. Y la fila de gente inscribiéndose era como 8 cuadras. Y don Juan llamó, ¿qué está pasando en esa casa aquí? Era que la gente se estaba inscribiendo a nuestro club. Ahí decidimos que tenían que llegar de blanco. El Lucho se inscribió, lo inscribió su papá. A él no lo recomendó nadie. A él no, eso que dicen del pibe, el mismo pibe dije que él no fue que lo llevó a Junior. Su papá lo llevó, lo inscribió, y nosotros lo observamos. O sea, la clave, y le doy la gloria a Dios, pues porque en ese momento que lo estábamos observando era el profesor Juan Carlos Cantillo y mi persona. O sea, si yo digo no, nadie se da cuenta que ahí se probó Luis Díaz. ¿Y cómo fue el proceso después, una vez ya lo eligen? No, ¿Cómo? yo fui el primer filtro. Entonces ese primer filtro lo tuvimos 20 días, y yo decía, ¿y ahora cómo lo paso al grupo base? Este man tan flaco, se van a reír de mí. Pero el flaco cada día, cada entrenamiento, claro, mira, como era convocatoria abierta, Ronald, van gordos, flacos, gente que nunca ha jugado, va y se prueba ya. Pero por estar esa puerta abierta, llegó Luis Díaz y llegó Fabián Ángel también. Y, y yo le decía, flaco, pero es que a ti nadie te quita la bola, y eso es un don. O sea, eso tú te lo estás driblando y yo a la pelota pegada. Y estábamos en una cancha de las peores en Bomboná que había allá en esos momentos. Y, y el pelado nada más se reía, porque es que Luis Díaz es talentoso, pero es un muchacho que nunca ha dado problemas. Este mensaje se lo mando a los chicos que están viendo, que quieren ser como Luis Díaz.
primero aprendan a trabajar como Luis Díaz, primero aprendan a comportarse como Luis Díaz, a buscar de Dios como Luis Díaz, a honrar a sus padres como Luis Díaz, Ronald. Esto no es celebrar como Luis Díaz ni como cristiano, sino imitar esas cosas que ellos han hecho para estar donde están. Sí, o sea, porque ningún escándalo ha tenido hasta el momento, o sea, como usted lo dice. Y entonces ya se dieron cuenta, porque tenía el temor de que se van a burlar de mí, de los flacos, entonces ya todo el mundo lo veía con el balón en los pies, entonces se dieron cuenta que sí era una cosa extraordinaria. Mira, Ronald, a él lo inscribieron ese año torneo nacional la sub-20, porque él llegó para la sub-20, imagínate, él no hizo proceso en junior, él llegó ya casi de 18 años. Él es nacido en el 97 y la sub-20 era 95, 96, 97. En esta sub-20 estaban los que habían sido selección Atlántico 95 y los poquitos 97 eran los que también habían sido selección Atlántico. Entre eso estaba Gabriel Fuentes, porque entre otras cosas, los dos zonales de selecciones departamentales se hicieron en Riohacha y Luis Díaz no estuvo en esa selección Guajira. ¿Por qué? Porque la selección Guajira no tiene ni para pagarle al técnico y él vive en Barrancas a 1 hora de ahí. Entonces, ¿quién lo va a llevar? Ahí se cumplió la premisa que yo dije, abrirle las puertas a Junior a todo mundo. No importa que haya que desgastarse viendo a gente que nunca ha jugado fútbol, pero ahí pegado, dije, ahí va a venir un peladito que está en el pueblo y esto va a ser su oportunidad. Y así fue. Por eso es que él no estuvo en esas selecciones Guajira y yo no lo vi. Yo vi a Gabriel Fuentes y me lo había traído. Pero esa peduría le dieron la posibilidad a Luis Díaz, le dieron la posibilidad a la provincia y le dieron la posibilidad a nuestro país de hoy estarnos deleitando con ese talento. Yo se lo pasé a Melquisedec Navarro, que era el sub-20, y lo aprobaron. Tuvieron buena visión los profes, lo aprobaron. Estaba la directora Lene Alba, lo acompañaron, pero le dijeron, no hay nada, no hay que salvar. Él vivía, creo que en un tío, y la luchó. Pero a los 7 meses jugando torneo promocional de liga, ni siquiera lo inscribieron a torneo nacional al principio. Y todos los lunes que había reunión de trabajo decía, allá hay un flaco, que ese flaco es una locura, el flaco es una locura, el flaco. Y eso lo escuché todos los días del Luis Díaz, todos los días. Es una locura ese flaco y sigue creciendo y sigue creciendo. Una vez lo vi bajarse de un avión en Liverpool y yo dije, Dios existe, Dios es bueno y Dios es real.